exposición sobre los tumores epiteliales de superficie. Bueno, muchas de las características de estos tumores ya hemos ido mencionando en el transcurso de las clases prácticas. Entonces, vean que estos tumores se clasifican según el tipo de células, o sea, el revestimiento epitelial que tienen, el epitelio que tienen en la parte interior, y según la atipía de la célula, ¿no? Según los cambios morfológicos que se presenten a nivel de estas células. Según tipo de células, hemos dicho, ¿no? Tenemos los tumores serosos, que tienen un epitelio similar a las trombosterinas, o sea, cilíndrico-cilios. Tenemos los tumores mucinosos, que tienen un epitelio similar al endocervix, simple secretor. Los tumores endometrioides, que tienen un epitelio similar a lo que son las similar al endometrio, ¿no? Al epitelio de las glándulas endometriales en una fase proliferativa. Según la atipía, bueno, acá benignos y malignos. Los benignos, un epitelio normal, sin cambios, o sea, una morfología conservada, se refiere a eso. Y los malignos serán aquellos que tienen este epitelio, pero con criterios de anaplasia, ¿no? Cilíndrico ciliados o serosos con criterios de anaplasia, y un cilíndrico simple secretor con criterios de anaplasia para los mucinosos. Y entre estos están los tumores que hemos mencionado, los borderline o los tumores limítrofes, ¿no? Que si bien ya tienen alteraciones a nivel del epitelio, pero estas alteraciones no son suficientes para estar catalogadas como tumores malignos, pero por esa atipía que ya tienen tampoco se los puede dejar como tumores benignos. Entonces son los tumores borderline. Si hablamos de los tumores malignos, la mayoría de los tumores malignos de ovario que se estudian corresponden a estos tumores epiteliales de superficie, ¿no? 90%, buen porcentaje. ¿Cuáles son las características esenciales? Se van manejando ahora ya diferentes criterios en relación al origen de estos tumores, en relación a el comportamiento de estos tumores y la mutación genética que se presenta a nivel de los mismos. Por ejemplo, tenemos el carcinoma de ovario, anteriormente llamado como un cistoadenocarcinoma de ovario, ahora es un carcinoma de ovario. Vean, dice, no es una entidad única, sino tienen diferente tipo, histotipo, diferente característica del punto de vista patológico, marcadores de inmunohistoquímica diferentes que pueden ser positivos o negativos cuando se los requiere, el origen y la biología del comportamiento también. Otro criterio, sí, aunque la clasificación de los ojos no ha cambiado sustancialmente desde esa primera edición, las bases moleculares en relación al estudio de estas neoplasias, pues sí, ahora nos dan otros criterios en relación justamente a la patogénesis, el origen de estos tumores, el nivel de células que se originan, cuáles pueden ser las lesiones precursoras en el carcinoma de ovario. Por ejemplo, hemos dicho que la endometriosis ovárica se origina en un carcinoma seroso de ovario. O sea, no es netamente un origen puro del ovario, ya es otro tipo de proceso que le está originando. Ahora se maneja también que la célula que le da origen a los carcinomas de ovario, especialmente hablando de los carcinomas serosos, carcinomas endometrioides,
que, bueno, el carcinoma en sí es a nivel del epitelio que se tiene en las trompas uterinas, que este epitelio antes se altera, migra hasta el ovario y el ovario le da las condiciones necesarias para que se transforme en una neoplasia. Entonces, ya no es netamente origen primario lo que se considera a nivel del ovario. Tradicionalmente, ¿qué se pensaba? Que la célula de origen es el epitelio de la superficie ovárica. O sea, ese epitelio que viste el ovario, que es el epitelio cúbico, en la mujer sexualmente activa antes de la menopausia, y se transforma en epitelio plano, mesotélio, después de la menopausia. Ese epitelio es el que se altera y da origen a estos tumores, por eso se llaman, o por eso esa denominación de tumores epiteliales de superficie, porque se originan en ese epitelio de superficie. Sitio primario se decía, según este criterio tradicional, es el ovario. ¿Y de qué manera da origen este epitelio ovárico? Este criterio de estos tumores. Ese epitelio de la superficie ovárica se modifica, sufre una metaplasia y adquiere, dice, un fenotipo epitelial mulleriano o no mulleriano, que está como origen justamente de estructuras del genital femenino, y bueno, pues al tener esa metaplasia, adquiriendo esta característica de manera progresiva, va a tener una transformación maligna. Ahí la hacía un carcinoma. ¿Qué es lo que no va en relación con este criterio tradicional de este grupo de tumores epiteliales de superficie? Ningún carcinoma epitelial de la superficie del ovario se parece a este epitelio de la superficie ovaria. A ver, hemos hablado, por ejemplo, de los carcinomas serosos. ¿Y qué hemos dicho de los carcinomas serosos? O de los tumores serosos. Tienen un epitelio cilíndrico, ciliado, similar al de las trompas. No se parece al epitelio cúbico de la superficie ovaria. Los mucinosos, epitelio cilíndrico simple secretor, similar al periuterino, no se parece al epitelio de la superficie ovárica. La metaplasia del epitelio de la superficie ovárica, difícil de demostrar, casi nunca se observa. Hay un criterio que dice, por ejemplo, que disminuye el riesgo, pero eso también es una controversia, cuando la mujer no ovula. ¿Por qué? Al ovular, ¿qué es lo que sucede? Al ovular, lo que sucede es que ese epitelio de superficie del ovario se rompe para permitir la salida del óvulo. Entonces, esa frecuencia haría que ese epitelio superficial pues haga una metaplasia y tenga una transformación maligna, eso se dice. Pero hay el otro criterio, que más bien es un factor de riesgo para el desarrollo de neoplasia en ovario. Son criterios divergentes a la vez de ser convergentes, ¿no? Realidades a considerar, ¿qué es lo que vemos ahora? Mutaciones de estos genes que están en relación con los carcinomas de ovario, especialmente con los carcinomas serosos, mutaciones de estos genes BRCA1 y BRCA2. Además, que estas mutaciones genéticas también son un factor para el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, por eso ese riesgo cuando al paciente, cuando se hace, mucha gente ahora recurre al estudio molecular, a la parte al estudio de que se tiene en el organismo no mutaciones genéticas, incluso que pueden prevenir el cáncer. Pero obviamente esos estudios son caros y bueno, los que pueden acceder realmente dinero, ¿no? Porque si tú sabes que tienes esta mutación de estos genes, BRCA1 o BRCA2 en tu organismo, sabes que tienes el riesgo latente de evolucionar hacia un cáncer de ovario o hacia un cáncer de mama. ¿Qué harás? La cirugía, ¿no? Entonces, por eso hay una artista, creo, ¿no? Una artista muy famosa, muy simpática, que justamente se ha hecho la mastectomía bilateral, porque tenía esta mutación de genes. Entonces, antes que evolucione el cáncer, ha preferido hacerse
esa mastectomía. Entonces, mucho más como eso también. Ahora, otro criterio. La ligadura de trompas reduce la incidencia de carcinoma endometrioide del ovario, o carcinoma serosal o carcinoma seroso. ¿Por qué? Entonces, con este criterio se trata de explicar que justamente ese epitelio de las trompas uterinas sufre alteración, migran hasta al ovario, donde el ovario le da las condiciones para la transformación maligna. Y cuando hay una ligadura se reduce la incidencia. Los carcinomas endometrioides, carcinomas de células de ovario, se asocian comúnmente a endometriosis múltiple, endometriosis colegida, tipos histológicos de tumores malignos a nivel de ovario, pero no es netamente primario del ovario, sino que es una endometriosis. Sabemos que la endometriosis es una localización ectópica del endometrio, del ovario, también origina los tumores, se ven a las 10, ¿no? Pacientes con endometriosis tienen un riesgo de 3 a 10 veces mayor de desarrollar carcinomas endometrioides, carcinomas de células claras. Entonces, ahora se manejan estos criterios, más que todo, ya desde todo el origen de superficie ovárica, ¿no? Puntos de vista patogénicos emergentes, el carcinoma de ovario no es una entidad única, son diferentes tipos histológicos. Célula de origen, ahora ya el epitelio extraovárico del Müller, que sufre esa metaplasia, ¿no? Que puede ser el endometrio, endometriosis, o que puede ser el epitelio de las trompas de falopio, que por eso es que una metaplasia, ¿verdad? De esa transformación. Sitio primario de origen, epitelio extraovárico del Müller, ¿no? O sea, el endometrio, el epitelio de las trompas de falopio. Reiterado o una endometriosis a nivel del ovario. ¿Cuál es el mecanismo? Esas células epiteliales normales, ya, inicialmente se transforman a nivel de las trompas de falopio, del endometrio, ya, y se produce una siembra a nivel del ovario. Y pues ahí el ovario tiene una transformación metaplástica. Bien, esos son todos los criterios, ahora ya hablando de los tumores serosos y los tumores mucinosos. Descripciones generales, hablando de los tumores serosos. La mayor parte, como ven acá, son tumores benignos. El epitelio similar al epitelio de las trompas uterinas. El contenido, hemos dicho, líquido seroso transparente. Y esta es una característica importante, los cuerpos de Samoma. ¿Qué son los cuerpos de Samoma? Son calcificaciones concéntricas, ¿ya? Que se presentan a la observación del microscopio. ¿Qué característicamente están los tumores serosos? Ahora, puede estar tanto en los benignos como en los malignos, pero es más característico o más frecuente observar estos cuerpos de Samoma a nivel de los tumores serosos malignos, o sea, los carcinomas serosos. Hablando de los tumores mucinosos, también la mayor parte de estos tumores, como ven acá, son tumores benignos. La edad de presentación, más común en adolescentes y adultos jóvenes. Son de mayor tamaño en relación a los tumores serosos. Bueno, estos hemos dicho que tienen ese epitelio cilíndrico, simple secretor, similar al cuello uterino, y en este caso el contenido gelatinoso denso con mucinoso, gelatinoso en el interior. Típico, si ustedes quieren comparar, es igual o idéntico a las gelatinas de hepatitis que se ven similar. Hablando ya de los tumores benignos, ¿no? Vamos a hablar de los cistoadenomas serosos, cistoadenoma, tumor quístico. Tenemos los cistoadenomas serosos y los cistoadenomas mucinosos como benignos.
ustedes, incluso por ahí los mucinosos son en mayor porcentaje bilaterales. Desde el punto de vista de la macroscopía no hay mucha característica, puede ser uniloculares o multiloculares, pero sí, macroscópicamente el contenido es importante. Los tumores serosos, contenido del líquido seroso, ya está. Mucinosos, contenido de material mucinoso o gelatinoso o mucinoso denso. Dentro de la microscopía también es importante el tipo de epitelio. En los serosos hemos dicho epitelio similar a las trompas uterinas. En los mucinosos epitelio similar al que tenemos en los cervix del cuello uterino. Este criterio, invasión destructiva del estroma, es una particularidad que se observa en los tumores malignos. Por eso aclaré, tanto en los benignos como serosos mucinosos no existe invasión destructiva del estroma. Es una característica de manera general de todos los tumores, pero malignos, ¿no? La invasión destructiva del estroma. Si hablamos de los malignos, bueno, los malignos pues ya cambia el nombre, ¿no? Acá manejamos ya el carcinoma, por un lado el seroso de ovario y el carcinoma mucinoso de ovario. El linaje de las células, ya se resolvió, el seroso son células de tipo seroso, similares a las de las trompas uterinas, pero en este caso ya con una plasia. En el mucinoso, células cilíndricas secretoras, similar en el cuello uterino, pero con criterios de anaplasia. Acá sí, cuando hablamos de los malignos serosos, carcinomas serosos generalmente son bilaterales, los carcinomas mucinosos generalmente son unilaterales. Un dato importante, la predisposición hereditaria en los carcinomas serosos, mutaciones justamente de estos genes BRCA1 y genes BRCA2. También se puede ver en estos serosos mutaciones de KRAS o BRAF. Una característica particular de los carcinomas mucinosos es que 70% son metástasis. Cuando uno está con un carcinoma mucinoso de ovario, lo primero que tiene que pensar es que tendría que tratarse de una metástasis, o sea, de origen primario como todo, fundamentalmente. ¿Cuál es? La vía digestiva, estómago, colon, vesícula biliar, apéndice, incluso mama, pero que mencionaba la mama. Y los primarios solamente un 23%, y esto también surge a partir de ese movimiento que tiene atipía, que no te da para considerar todavía como maligno, pero tampoco debe ser un benigno. Entonces, esos movimientos pueden evolucionar en un carcinoma mucinoso. Acá mutaciones del gen KRAS. Entonces, estos BRCA1 de especial atención a los carcinomas serosos. Y si hablamos del diagnóstico, en ambos casos es muy importante inicialmente el medio de diagnóstico por imágenes, ¿no? Masa tumoral ovárica, detectada por imágenes, masa magnética, tomografía, tiene que ser la cirugía. El tratamiento es resecar ese ovario con esa masa tumoral y el diagnóstico anatomopatológico se hace justamente con la pieza con la masa tumoral consolidada. Que hemos dicho que tiene que ser una resección completa con cápsula íntegra. Eso es importantísimo en ambos casos, ¿no? Marcadores tumorales, marcadores serológicos, vean el
125 está elevado. Veamos casos, unos 200. Si yo tengo por el progresivo, es una masa tumoral o las resonancias de una masa tumoral en ovario, sospechosa de neoplasia, tiene un marcador celular tumoral, sea 125, está elevado, vamos a orientar a este criterio. Porque los benignos, esto está bajo. La anatomía patológica, la macroscopía, bueno, hemos hablado, ¿no?, de esto en prácticas, engrosamientos de la pared, sólidas que te van orientando a una marginización, los serosos bilaterales, los unilaterales, la microscopía. Bueno, vamos a ver estos criterios, lo vamos a observar en las imágenes microscópicas que vamos a estar tanto de esos serosos como de los mucinosos. Ahora para superficie, vean, estos son los tumores benignos, ¿no?, de pared delgada, no hay engrosamientos, nódulo por ahí. Si vean muchas de estas ya tenemos que pensar en un limítrofe, vean, generalmente los músculos son multiloculares, o sea, hay como divisiones, ¿no?, como hemos visto en la parte del vínculo, divisiones por tabiques, eso se llama la multiloculación, pero en sí, si analizamos la pared, si es una pared delgada, vean en los serosos benignos, ese epitelio cilíndrico con cilios, ¿no?, como pequeñas barbitas que tienen los pelísimos cilios. Ese epitelio a nivel de la trompa, bueno, ya hablado de los cistadenomas, la multiloculación, siempre los mucinosos de ovario. Vean el material gelatinoso denso, mucoso, mixoide, como contenido en la parte interior del tumor. Y el epitelio, bueno, pues es como si hubiéramos visto un endocérvix, ¿no?, cilíndrico simple y secretor, nada más. Los mucinosos. Hay un tipo de cistadenoma mucinoso, ya, de ovario, que se denomina una variedad intestinal. Vean ustedes que son células caliciformes. Esas células se observan solamente a nivel del colon, intestino. Bueno, más en el colon, pero no se observan en otros lugares. Entonces, la presencia de células caliciformes en el epitelio de los mucinosos de ovario le cataloga como un tipo intestinal. Y son esas células caliciformes justamente las que producen el moco, el contenido de esos tumores. Los carcinomas serosos de ovario, es imagen que hemos visto en práctica, ¿no? Hasta aquí, por ahí, lo más favorable para el paciente sería que salga un borderline. Pero muchos de esos, cuando se hace el corte histológico de esas papilas o las vegetaciones, ya sale un carcinoma, sale un seroso de ovario, esto lo parece delgado, pero eso es lo que tiene viendo. Y apreciante, bueno, si los benignos eran quísticos, netamente vean esto más, tiene algunas áreas quísticas, pero la mayor parte del tumor ya es sólido. Y además, características quísticas, vean ese epitelio, los serosos. Este epitelio es un epitelio cilíndrico, pero ya no es cilíndrico simple. Este es un cilíndrico simple.
de células. Vamos a ver otro epitelio cilíndrico, pero que tiene pues ya una estratificación. Acá es la membrana basal del epitelio y todos los epitelios. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas de células y hay una estratificación. Va viendo la forma de los núcleos, todos los criterios que hemos mencionado de la clase, pleomorfismo, diferencia con el tamaño de los núcleos, cromatina alterada, mitosis, criterios de la clase, carcinoma seroso. Nosotros glándula igual, hasta la base del epitelio, el espesor acá mucho más, 10 a 12 capas de cero más, con los estudios que se van analizando. Bueno, y estos son los cuerpos de Samuma. Son esas calcificaciones concéntricas en el tumor. ¿Ya? Entonces, el mismo epitelio que se va calcificando forma estos cuerpos característicos de los serosos, especialmente en los carcinomas. Además, aquí se observa la infiltración destructiva del estrógeno tejido adiposo. Grasa, que no debería haber todas estas glándulas anaplásicas, no está infiltrando en ese tejido adiposo circundante global. Infiltración destructiva. El mucinoso de ovario, bueno, vean en este caso del lado derecho, ¿no? La masa tumoral sólido-quística, áreas sólidas, hemorragia, necrosis, pero acá el tumor es más grande que el ovario, pero que el útero. Por otro lado, bueno, el ovario está, este es el ovario pequeñito, y por otro lado, la trompa uterina, y acá la masa tumoral. Macroscópicamente hablando, círculos mucinosos es material gelatinoso, mixoide, que es brillante en la fotografía que se va observando. Y bueno, un cilíndrico a este lado, podemos ver que es un cilíndrico secretor de un citoplasma claro en las células, pero pues acá ese epitelio ya es estratificado. Hemos dicho que hay un tipo intestinal. Ya esas células son las células clasiformes, una tinción especial para moco, en este caso es una tinción de paz. Tinción de paz que justamente tiene de color violeta al moco, en este caso al citoplasma de las células clasiformes, porque ahí tenemos moco. Entonces, esta es una célula clasiforme, esta, esto, y vean cómo el moco se brilla de ese color. Que nos ayuda mucho. Bueno, es que invadiendo el estroma, viendo células tumorales a interior del estroma, acá incluso metiéndose al interior de los vasos linfáticos. Está en endotelio, ahí están las células tumorales para su diseminación, lo mismo, este es un vaso linfático, ahí está el endotelio, ahí están las células tumorales en el interior, metiéndose. Listo, tumores células craneales, acá quedaremos.